solo acepta al Señor Jesús y bueno, ya te vas con Él. No, Jesús dice, el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces necesitamos nosotros ser llenos del Espíritu Santo. Tomar ambos pasos. Arrepentimiento, bautismo en agua en el nombre de Jesús y ser lleno del Espíritu Santo. Amén. Necesitamos. Eso sí es algo que el Señor dejó establecido. Entonces nosotros, como les digo, hermanos, no podemos dar falsas esperanzas a alguien. Solo con que a veces muchos le dicen, no, acepta al Señor y ya vas a ser salvo. No. Aceptar al Señor Jesucristo primeramente en el corazón. Ser bautizados en el nombre del Señor Jesús y ser lleno del Espíritu Santo. Porque el Señor es claro con su palabra. Ahí están las parábolas de las 10 vírgenes también. Muchos sabemos de la parábola de las 10 vírgenes. ¿Qué significa las 10 vírgenes? Ahí se está refiriendo a la iglesia. A la iglesia se está refiriendo de la parábola de las 10 vírgenes. Que habían 5 prudentes y habían 5 insensatas. ¿Qué pasaba con las 5 insensatas? Estaban tranquilos, estaban sin ayunar, sin orar ni nada, y no tenían el Espíritu Santo, porque el aceite representa al Espíritu Santo. El aceite representa al Espíritu Santo, porque dice la palabra que la lámpara de las insensatas no tenía nada. Pero las que estaban prudentes tenían llenos sus lámparas de aceite. Es decir, estaban llenas del Espíritu Santo. Por eso dice la palabra que cuando oyeron, oh, viene el novio. Y las insensatas luego empezaron a correr y, mira, tú tienes ahí, dame. Ellos dijeron, no podemos darte. Vayan ustedes a buscar, a ver dónde consiguen. Y dice la palabra que en lo que ellas fueron a buscar, el Señor vino, se llevó a las 5 prudentes y se fue. Ya cuando las otras venían, dice que fueron a tocar la puerta, pues la puerta ya no se abrió. Entonces nosotros estamos llamados también, como les digo a mis hermanos, a estar prudentes, a estar velando en todo tiempo. Como yo escuchaba el viernes en la predicación allá en Betel, fuimos el viernes. Gracias a Dios me dio la oportunidad de ir a ese lugar y escuchar un mensaje bien tremendo para nosotros. Decía el predicador de que nosotros no debemos actuar por emoción. No debemos actuar por emoción, sino que debemos actuar según el Señor, cómo actúa en nosotros. Porque si actuamos por emoción, dice la palabra, salimos ahí en la puerta ya como si nada. Por eso nosotros tenemos que vivir las 24 horas del día, los 7 días de la semana y los 365 días del año, siempre en comunicación con el Señor. No podemos descuidar nosotros ni siquiera un día. No podemos. Debemos de estar velando. Porque claramente dice la palabra que no sabemos el día ni la hora que el Señor viene. Nadie sabe la hora. El Señor viene o nosotros nos vamos de esta tierra. Como decía nuestro pastor, que muchos pastores ya se han ido. Gloria a Dios por ellos. ¿Por qué digo esto? Gloria a Dios por ellos. ¿Por qué? Porque ellos ya se fueron a esperar esa promesa. Ya se fueron a esperar esa promesa que dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Yo me gozaba con un testimonio grande que no voy a olvidar, de un pastor en Guatemala. Un pastor que estuvo aquí con nosotros, que se llama Marco Aurelio de León, testificaba esto. Yo me gozaba con ese testimonio y es algo, como les digo, me anima a mí también y quiero compartirlo brevemente con ustedes porque no es grande el testimonio. De que este pastor que falleció en Guatemala, estaba internado en una clínica y
dice el hermano en su testimonio de que las enfermeras llamaron al doctor que fuera a revisar al paciente, o sea, al pastor que falleció, que se llamaba José Rosales, un tremendo varón del Señor, porque yo lo podía ver por videos a él. Físicamente no lo conocí, pero por videos conocí a él. Pero dice el testimonio de que cuando el doctor iba a hacer el chequeo a él, dice que vio que él estaba orando. Entonces el doctor se detuvo y no quiso llegar a donde él estaba, se detuvo ahí, porque escuchó que estaba orando. Y dice el testimonio de que la última palabra que el pastor dijo fue amén. Pero tenía esa comunicación, tuvo esa conversación con el Señor Jesús. Y dice el testimonio de que cuando el doctor vio, el hermano se fue. Y es un privilegio tan grande, ¿y saben por qué? Porque él estuvo en comunicación con el Señor hasta el último momento aquí en la tierra. Yo me imagino que él diría, porque yo pienso que cuando uno está para salir de esta tierra, uno tiene conciencia, usted no está consciente. Él diría, ¿verdad? No, yo no voy a amar a nadie más. Tal vez él diría, yo no quiero aquí ni a mi esposa ni a mis hijos. Lo que él pensaría es, no, yo me arrodillo y me encuentro con el Señor, hago esa comunicación con el Señor. ¿Por qué? Porque sabemos que nuestro Señor Jesús un día nos va a dar la vida eterna. Pero tenemos que serle fiel hasta el final. Porque lo dice la palabra en San Mateo 24:13, que el que persevere hasta el fin, este será salvo. El hermano Galo decía algo en esta tarde, de que los cobardes quedarán fuera. Y algo que dice la palabra, que los cobardes quedarán fuera, es como decir nosotros que estamos en el caminar con Cristo. Y si un día por algo insignificante, por una prueba que pueda venir a nuestra vida, nos quedamos, empezamos a renegar, a decir, no, pues yo soy hijo de Dios, entonces ¿por qué estoy enfermo? Al Señor no le agrada eso. Al Señor no le agrada eso. ¿Ni sabe por qué le digo esto? Porque lo mismo le pasó al pueblo de Israel. Lo mismo le pasó por renegones. Ellos no llegaron a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque empezaron a renegar. Estábamos mejor allá en Egipto. Lo mismo dice mucha gente ahora. No, cuando yo estaba en el mundo yo estaba mejor. No, ahora que soy evangélico, que soy cristiano, no, que tengo muchos problemas. Es que el Señor permite que sucedan cosas en nuestras vidas. Porque la palabra es clara al decir que nuestra fe debe ser probada como el oro en el fuego. Entonces, ¿cómo podemos decir nosotros, oh, yo gané una victoria, pero si no tuvo la prueba, ¿qué? ¿Cuál victoria ha ganado? Si no tuvo pruebas. Por eso nosotros estamos seguros de que de una manera o de otra va a venir una prueba en nuestra vida. Pero no debemos de ser cobardes. Porque dice la palabra de Dios que los cobardes estarán fuera. Estarán fuera, dice la palabra de Dios, fuera del reino de Dios. Por eso dice la palabra que el que persevere hasta el fin será salvo. Nuestro hermano Carlitos también, que nuestro pastor testificaba cuando nuestro hermano Carlitos partió con el Señor. También él fue, sus últimas palabras era comunicación con el Señor. Él no estaba pensando en otra cosa. Nuestro pastor testificaba, y él lo sabe, que el hermano Carlitos siempre decía, oremos pastor, oremos. Amén. Oremos pastor. Él no decía, oh pastor, mire esto. No, él decía, oremos pastor. ¿Por qué? Porque él quería tener esa comunicación, quería estar conectado con el Señor. Y nosotros también estamos llamados a esto. No se ponga a cuestionar a Dios, o no nos pongamos a cuestionar a Dios, o no nos pongamos a contender con Dios. Porque si Dios
permite algo es porque Él sabe. Él sabe eso. Nosotros a veces decimos, no, que por qué estoy enfermo, que por qué tengo este problema. No. Nosotros sabemos porque el Señor mismo nos ha advertido. En el mundo tendréis aflicción. Él dejó advertido esto. Que una vida cristiana no es fácil, como tal vez muchos lo piensan. Ah, no, es que un cristiano ya no tiene que tener problemas. Nada. No, es que cuando más problemas tenemos. Por eso decían los del pueblo de Israel. No, cuando estábamos en Egipto estábamos mejor. Aunque estaban esclavizados por Faraón. Pero ellos decían, no, allá estábamos mejor. ¿Por qué nos sacaste de allá? Y empezaban a renegar. El Señor les daba maná del cielo. El Señor les daba agua. Y así renegando todavía. Y nosotros también tenemos vida, tenemos nuestros alimentos. ¿Y por qué renegar? No debemos de renegar. Porque al Señor no le agrada eso. Al Señor no le agrada. El Señor tiene... Lo que le agrada al Señor, que nosotros seamos con esa confianza plena que tenemos en Él. Tengamos cuidado con esto, de que nosotros no debemos de renegar por nada. Si tenemos una enfermedad, pues tenemos que soportar y seguir clamando al Señor, porque aquí nadie de nosotros ha pasado lo que Job pasó. Aquí nadie de nosotros ha pasado eso. Yo podría asegurar eso. Que aquí nadie ha pasado lo que Job vivió. Yo no he pasado eso. Job pasó una crisis bien tremenda. Muchos sabemos eso, lo que le aconteció a Job. Pero Job se mantuvo íntegro. Él se mantuvo. Se mantuvo. ¿Y qué pasó al final? El Señor lo restauró, le multiplicó sus bienes que había perdido, bienes materiales, le dio hijas. La palabra de Dios dice que en ese lugar no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job, las que tuvo después. Y le dio mucho más de lo que había perdido, le dio más todavía. Entonces tenemos un Dios bueno, pero lo que Él quiere que nosotros le seamos fieles. Lo que Él le agrada es que nosotros no seamos renegones. A Él le agrada que no le estemos ahí con cosas. ¿Por qué me está pasando esto? Que si yo soy tu hijo. A Él no le agrada eso. Vivamos con esa confianza. Porque la palabra de Dios nos dice que si vivimos, vivimos para Cristo. Y si morimos, morimos para Él. Amén. Y otra palabra que nos da garantía también es lo que el apóstol Pablo dice. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Sí? Entonces, ¿qué perdemos? La palabra nos ofrece ganancia, no pérdida. Pero tenemos que vivir en obediencia al Señor. Pero si vivimos, como les digo, renegando, al Señor no le agrada eso. Y el Señor puede quitar su gracia, porque ¿qué le pasó al pueblo de Israel? Porque ellos anduvieron renegando. Viendo las cosas que el Señor hacía, abrió el mar. ¿Quién lo podía hacer? Nadie más, solamente Dios. Ellos vieron eso, porque ellos pudieron pasar en la tierra seca. Ellos vieron eso, y aún así dudando. Y nosotros también podemos ver las cosas de Dios, qué es lo que Él hace en nuestras vidas, como testificaba aquel pastor y nuestro hermano Galo. De esta gran tormenta que pasó, a muchos dañó. Pero yo puedo decir algo también. Yo, gracias al Señor, yo durmiendo tranquilo. Me levanté tranquilo al otro día. Yo, gracias a Dios, hermanos, yo no estuve ahí diciendo, no, que se mojaron algo aquí, se mojó. No, yo durmiendo tranquilo. ¿Por qué? Porque la palabra también nos dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré. Pero como les vuelvo a repetir, mis hermanos, tenemos que vivir confiados en el Señor.
tenemos que vivir con esa fe firme. Venga lo que venga a nuestras vidas, debemos de ser valientes. Soportar. Porque tal vez podemos decir, no, pues ya tengo un mes con esta enfermedad y no se me quita. ¿Por qué Dios no me cura? No, no debemos de hacer esas cuestiones. No debemos de cuestionar a nuestro Dios. Si Él ha permitido, es porque Él lo ha permitido. Tenemos experiencias en la Biblia. Y algo que debemos de saber, el diablo no va a hacer más nada si Jesús no se lo permite. Eso debemos de saberlo. El diablo no va a poder hacer nada más si el Señor Jesucristo no se lo permite. Porque así mismo sucedió con Job. El diablo le quitó sus bienes, sus ganado y tantas cosas. Le mató a sus propios hijos. Hasta incluso le puso una enfermedad de unas llagas muy horribles. Pero el Señor le dijo, tócale su cuerpo, pero no la vida. Y el diablo, por el diablo hubiera sido, él le hubiera matado a Job también. Si por el diablo hubiera sido, él hubiera matado a Job también. Pero el Señor le dijo, toca su cuerpo, pero no su vida. Lo mismo puede suceder con nosotros. El Señor puede permitir que algo nos suceda a nosotros. Él lo puede permitir. Porque tal vez el diablo dirá, bueno, déjame probar al pastor Santos Jiménez. A ver qué tal es él para servirte. Él puede preguntarle al Señor Jesús eso. Entonces el Señor le va a decir, ok, haz con él. Pero como les vuelvo a repetir, hermanos, el diablo no va a hacer más nada lo que el Señor Jesucristo no le vaya a permitir. Jesús le dice, vas a hacer esto, ahí nada más. Porque el diablo no tiene el poder para hacerlo. El diablo es criatura de nuestro Dios. Porque Él fue creado. El diablo no ha existido como nuestro Dios. Nuestro Dios sí no tiene comienzo y no tiene fin. Por eso dice el Señor Jesús que Él es el principio y el fin. Jesús no tiene límite, no tiene un comienzo y no tiene un fin. Él es Dios sobre todas las cosas. En cambio, el diablo, él fue criado, porque lo dice en la palabra. Ahí lo dice en la palabra, que él fue criado. Y Dios lo crió en un lugar tan hermoso. Dice que él se paseaba, el diablo, se paseaba entre lugares hermosos, piedras preciosas. El Señor le había dado un lugar al diablo donde él pudiera estar. Pero se quiso pasar de listo. Se quiso pasar de listo, pero no pudo. Y por eso ahora él está dolido con la iglesia. Porque él no quiere que nadie se salve. El diablo quiere llevarse. Si por el diablo fuera, hermanos, aquí ya no existiera nadie en la tierra. Por eso, pues lo mismo les digo, de que el diablo hace lo que Dios permite. Lo que Él le permite hacer. Si por el diablo ya no hubiera nadie aquí en la tierra, ya nos hubiera llevado a todos. Pero no, hay alguien que está encima de él. Hay alguien más poderoso que él. El diablo tiene poder, pero nunca jamás como nuestro Señor. Amén. Porque nuestro Señor es el Todopoderoso. No hay nadie más. Nadie más como nuestro Señor. Entonces por eso les digo, les animo y me animo a mí mismo también a que perseveremos en obediencia a nuestro Señor, porque hay promesas grandes. Porque el Señor dijo, voy pues a preparar lugar. El lugar ya está preparado, pero lo que nos toca a nosotros es aquí vivir en obediencia, a no quedarnos a medio camino, porque el que se queda a medio camino, lo que la palabra dice, que los cobardes estarán fuera. Eso significa ser cobarde. Haber comenzado y de repente vino una enfermedad
Tal vez duró un mes, 2 meses, o un año, no sé. Tal vez el Señor está permitiendo eso, pero uno por cobarde va a decir, no, pues ya es que tiene mucho tiempo y Dios no me curó. Entonces ahí viene la palabra que los cobardes quedaron fuera del lugar, de ese lugar que el Señor ha prometido para nosotros. Entonces estamos llamados, hermanos, a ser pescadores de hombres, como la palabra lo dice. Yo siento esa necesidad allá en mi país, Guatemala. Gracias a Dios por los hermanos que están trabajando allá, pero no sé cómo explicarme, hermanos, pero en el área a donde yo pertenezco, allá en Guatemala, yo conozco allí, en todos esos lugares, no hay una iglesia que predique el evangelio de salvación. Como me decía un muchacho hoy por teléfono, él está allá en Guatemala. Él es, o sea, podemos decir, ¿verdad? Porque él se nombra católico, yo soy católico, y porque él está en contra de mi fe. Él está en contra de mi fe. Y él me decía, cuando vas a venir aquí, me dice, ¿dónde vas a ir a congregarte? Me dice, o vas a fundar tu propia iglesia. Yo no voy a fundar mi propia iglesia, le digo yo. Yo voy a trabajar para la obra del Señor. Porque nosotros no estamos llamados a estar fundando iglesia. El Señor ha edificado una iglesia. Él dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces, lo único que yo anhelo en mi corazón es ir a trabajar en la obra del Señor. Y si el Señor me da esa oportunidad de ser pastor, gloria al Señor. Pero yo al Señor, yo no le estoy pidiendo, Señor, yo quiero ser pastor, no. Por eso yo a mi pastor le he dicho, se lo he dicho a él, pastor, yo voy a Guatemala, yo quiero trabajar en la obra del Señor. Y si yo no tengo esa oportunidad de ser pastor, yo le puedo decir a mi pastor, pastor, venga para acá, aquí hay unas almas que quieren ser bautizados en el nombre de Jesús y que puedan ser llenos del Espíritu Santo. Ese es mi anhelo mío y yo sé que el Señor me lo va a conceder eso. Amén. Yo sé, hermanos, y acuérdense lo que les estoy diciendo ahorita aquí. Un día ustedes van a escuchar de que, allá la aldea se llama Bolívar, la aldea Bolívar en Guatemala. Allá ya hay una congregación y trabajando yo en ese lugar. Y si el Señor concede que yo sea pastor, gloria a Dios. Gloria a Jesús, así mi pastor ya no se tomaría el tiempo de ir hasta Guatemala, porque yo respeto a mi pastor también. Por eso yo siempre le he dejado saber a mi pastor, pastor, yo quiero viajar a Guatemala. Yo quiero viajar a Guatemala, porque allá hay necesidad. Allá hay necesidad, porque como les vuelvo a repetir, allá no hay un lugar donde prediquen el evangelio de salvación. Como me decía ese muchacho, ¿te vas a ir a otro lugar o vas a formar? Le digo yo a él, yo voy a hacer lo que Dios quiera que yo haga. Yo no voy a hacer mi voluntad, sino la voluntad de Dios. Al principio yo había pensado, yo dije, bueno, cuando llegue a Guatemala tengo que buscar un lugar a donde me voy a congregar, ¿dónde? Pero mi pastor, inspirado por Dios, me dijo, usted no va a tener necesidad de salir de ahí. Amén. Usted no va a tener necesidad de ser lejos. Y después me pongo a reflexionar, sí, es una gran verdad, porque ahí en ese lugar hay necesidad. Amén. Que alguien esté ahí para trabajar en la obra del Señor. Mi pastor me dice, usted no va a tener necesidad de ir lejos, porque él decía a mi pastor, pero yo allá tengo que buscar un lugar donde voy a congregar. Pero él me dijo, no, usted no va a salir de ahí. Amén. Usted ahí va a trabajar. Gloria a Dios. Y sí, es una gran verdad. Amén. Ahí hay necesidad. Hay necesidad porque los tiempos están pasando. Muchas personas están yendo sin esperanza de salvación. Muchas personas, mis conocidos de allá, muchos conocidos míos, por ahí vecinos, ya se han ido sin esperanza. ¿Por qué digo esto, hermanos? Sin esperanza. Porque ellos no recibieron al Señor. No se bautizaron en el nombre de Jesús. Y menos fueron llenos del Espíritu Santo.
Entonces por eso, basado con la palabra de Dios, se fueron sin esperanza. Por eso dice la palabra de Dios que aquel que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y nosotros tenemos esa responsabilidad de dejarle saber a muchas personas que es necesario nacer del agua en el bautismo en el nombre de Jesús y ser lleno del Espíritu Santo. Porque sin el Espíritu Santo tampoco nadie va a entrar en el cielo. Eso lo dice el Señor Jesús. No lo digo yo, como les digo, no lo digo yo. Porque a veces hay personas que me dicen, no, es que usted se deja llevar de su pastor. Lo que su pastor le dice a usted, le digo yo, lo que la palabra me dice a mí, amén, lo que Dios me dice a mí, es lo que yo hago. Lo que Jesús dice, es lo que yo hablo. Me decía el muchacho, no, es que ustedes como que no mucho le entienden. Les digo yo, si la palabra es clara, decir que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Así es, amén. ¿Qué más claro? No se puede. La palabra de Dios lo dice en San Juan capítulo 13, versículo 5. Esa palabra fue para Nicodemo, pero esa palabra sigue vigente, para cada uno de la humanidad. Esa palabra se lo dijo el Señor a Nicodemo, pero esas palabras siguen todavía hasta el día de hoy, y tenemos que dejar saber a las personas que sin el bautismo en el nombre de Jesús en agua y sin la llenura del Espíritu Santo no se va a poder entrar en el reino de Dios. No se va a poder entrar. Así usted haga muchas cosas buenas en esta tierra, así usted no tenga ni un vicio, así usted se porte de lo mejor en esta tierra, no hay garantía de salvación así. Solamente es naciendo del agua en el nombre de bautismo, en el nombre de Jesús y la llenura del Espíritu Santo. Lo dice la palabra de Dios, que los apóstoles nunca dejaban a los nuevos creyentes solamente con el bautismo en el nombre de Jesús. Con esto no estoy diciendo lo contrario, que no vale, sí vale, pero no es suficiente. En Samaria, los que fueron bautizados por el apóstol Felipe, dice que cuando los discípulos que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan para que ellos vinieran y oraran por ellos, porque aún, dice la palabra, no había descendido el Espíritu Santo sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Con esto nos deja saber la palabra de Dios que no valía solamente estar bautizados en el nombre del Señor Jesús, sino que tuvieron que llegar los apóstoles Pedro y Juan para que ellos fueran llenos del Espíritu Santo. Amén. También lo comprueba la palabra de Dios en Hechos capítulo 19, el apóstol Pablo a los discípulos de Juan el Bautista. Les hizo la pregunta, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Ni sabemos si hay Espíritu Santo. Ellos dijeron, no sabemos. ¿En qué pues fuiste bautizado cuando creíste? Ellos fueron sinceros, dijeron, en el bautismo de Juan. Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciéndole al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. ¿Quién era? Jesús. Que él los bautizaría con Espíritu Santo y fuego. Amén. Y cuando oyeron esto, dice la palabra de Dios, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndole Pablo impuesta la mano, vino sobre ellos el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Eso nos confirma a nosotros que hay necesidad del bautismo en agua en el nombre de Jesús y ser lleno del Espíritu Santo. Porque no debemos de conformar solamente con el bautismo del nombre de Jesús. Porque la palabra de Dios es el que lo confirma. Amén. Lo confirma. Amén. Lo que les dije de Hechos 8, del 12 en adelante, cuando el apóstol Felipe estuvo en Samaria predicando el Evangelio. Sí, se bautizaron en el nombre de Jesús, pero como no había descendido el Espíritu Santo sobre ninguno de ellos, tuvo que llegar Pedro y Juan para orar por ellos. Amén. Y descendió el Espíritu Santo. Ahí se completaron. Gloria a Dios. Cornelio y su familia también, en Hechos capítulo 10. Cornelio y su familia también. Ellos fueron llenos del Espíritu Santo, pero también el apóstol Pedro le dijo, bautícense en el nombre del Señor Jesús. Completar las dos, la llenura del Espíritu Santo y el bautismo en el nombre de Jesús. Y por eso les decía a mis hermanos de que la parábola de las 10 vírgenes, había unas que no tenían el aceite,
estaba vacía sus vasijas, pero habían 5 que sí, estaba lleno de aceite. Amén. Nosotros también debemos mantener nuestro aceite lleno, para que el día que el Señor en un abrir y cerrar de ojo aparezca entre las nubes, seamos levantados. Si ya no estamos físicamente aquí, ya estamos en un cementerio, que seamos levantados, y luego los que van a estar aquí, dice la palabra, y recibir al Señor en el aire, y así estar con Él por un poco de tiempo. No dice así. Y estaremos con el Señor por siempre. Y la palabra siempre es que ya no más fin. Encontrar al Señor ya no va a haber más fin de días ahí. Mis amados hermanos, que el Señor nos ayude a caminar siempre con esa fe firme. Como les digo, le animo a ustedes y me animo a mí de seguir hacia adelante, perseverando en este precioso evangelio, que gracias por ese privilegio que el Señor nos ha revelado, este único evangelio que es para salvación y vida eterna. Insto aquí a este padre y a este hijo que un día ellos también, no muy lejano, no dejen pasar el tiempo, tomen esa decisión de bautizarse en el nombre del Señor Jesús y ser llenos del Espíritu Santo y caminar en obediencia, porque aquí hay un pueblo que les ama, que les abre las puertas, que ustedes pueden venir y que también ustedes puedan hablarle a alguien más, que puedan venir, su familia en México, y sea pues ya todos juntos ser una familia en Jesús. Que Dios les bendiga, mis hermanos, y sigamos adelante. Dejo a mi pastor que él nos despida en una oración. Que nuestro Señor Jesucristo esté con nosotros. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El Señor es bueno, hermanos. Se ha predicado la palabra de Dios. Aleluya. Es una para que reflexionemos en su palabra. Gloria a Dios. El Señor tiene algo maravilloso. Se ha presentado el plan de salvación. Gloria a Dios. Y todo es, hermanos, a través de la fe y a través de escuchar la palabra del Señor, como se ha escuchado en este momento a través de nuestro hermano Pedro, una persona que le conozco tiene, aleluya, ese anhelo de que su familia sea salva, de que su gente sea salva, y eso es muy importante. Pero el Señor, como el Señor le dijo a ese endemoniado que libertó en Gadara, que le dijo: ve a lo tuyo y cuéntale cuán grande cosa ha hecho el Señor. Todos debemos preocuparnos por lo nuestro, por nuestros familiares, por nuestros amigos. No debemos olvidarnos del lugar donde nosotros vinimos. Aleluya. Si vinimos aquí a Estados Unidos y salimos, hermanos, de aquel lugar donde sabemos que el nombre del Señor Jesucristo no ha llegado, debemos tener esa visión, debemos estar convencidos, debemos ser visionarios, debemos decir que la palabra de Dios dice que este evangelio será predicado por todo el mundo. Gloria al Señor. Así que animo al hermano Pedro que siga con esa fe, y todo lo que pedimos al Señor lo recibiremos en el nombre del Señor Jesús. Fe, hermano, la salvación es por fe, no es por vista, no es por lo que dice cualquiera persona. Creamos a la palabra de Dios. La palabra de Dios nos llama, hermanos, al arrepentimiento. Aleluya. El arrepentimiento es, hermanos, el primer paso de la salvación. Nos llama a ser bautizados a través de la inmersión en el nombre del Señor Jesucristo. A través de ser bautizado en agua en el nombre del Señor Jesús, después de un previo arrepentimiento, debemos bautizarnos en el nombre del Señor Jesús, y debemos, hermanos, ser bautizados con el bautismo del Señor Jesús. ¿Cuál es el bautismo del Señor Jesucristo? El bautismo
del Espíritu Santo, que solamente Él puede bautizar con el Espíritu Santo, nos ha dado a nosotros, los varones de Dios, la oportunidad de bautizar en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. Pero necesitamos, como decía el mensaje, necesitamos el bautismo del Espíritu Santo, porque es el nuevo nacimiento, nacer del agua y del Espíritu. Aleluya, no hay nada imposible para Dios. A través de estos pasos, hermanos, nosotros permaneciendo en santidad, después de el Espíritu Santo es para tener santidad. Debemos permanecer en la santidad, no debemos devolvernos, debemos continuar. Y Dios nos va a ayudar, hermanos, y nos ayudará a entrar en el reino de los cielos. No es por alguien que nos dice, no, ya se fue, ya está bien, como decía, está descansando, pero hay que pasar por estos pasos para la salvación. Son los pasos bíblicos, los pasos apostólicos. Así que debemos confiar en el Señor y debemos, hermanos, cada día apegarnos más al Señor, porque no podemos apegarnos a las cosas pasajeras de este mundo. Enamóranos tú, Jesús, mi fiel amigo. Enamóranos de ti. Permanece para siempre. Hay que hacer la voluntad del Señor. Jesús, mi fiel amigo. Quiere la oración. Escuchado la palabra. Mi dulce caminar. Me ayuda que todo tiempo es el tiempo. Quédate conmigo. No quiero volver atrás. No quiero volver atrás. Aleluya. Llévame allá, donde sé que habrá paz, donde tengo que callar para escucharte hablar, donde todo es realidad y el tiempo no existe más. Una y otra vez, al estar yo junto a ti, no me puedo contener. Cuando me miras así, ya no hay nada que decir. Eres todo para mí. Jesús, mi fiel amigo. Jesús, mi fiel amigo. Mi dulce caminar. Quédate conmigo. No quiero volver atrás. No quiero
contigo queremos estar, Señor Jesús. Levanta tus manos y deja que Él te ministre. Haz una oración ahí en tu lugar. Dile: Señor, yo quiero permanecer solo en ti. Que tu presencia nunca se aparte, Señor, de mí. Derrama tu espíritu, Señor, sobre nosotros. Mi Dios, Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar. Heme aquí, Señor.